Cuidado, familia Rosario, con los falsos defensores. Cuidado. Buenas tardes, familia Rosario. Estos son los audios 4 y 5. Por error, Rafa Rosario dice que son los 5 y 6. Es que hay un audio número 2 que está en dos partes, 2 y 2A. Estos son los audios 4 y 5 de Rafa Rosario. Y quiero hacer un comentario. Ustedes han escuchado el bumper de la familia Rosario, que yo digo claro, cuidado con los falsos defensores. Esos falsos defensores, ahora Rafa Rosario lo está identificando. Cada uno. Y yo me hago una pregunta. ¿Dónde están los internacionales? ¿Dónde están el grupo Frenar, que yo creo que es lo mismo, solamente tienen una hembra que no es internacional? ¿Dónde está la señora Mercedes con las oficinas que tenía contratadas y que en 2 ocasiones tumbó a la familia con $90,000 y nunca tuvieron resultados ni tuvieron ninguna información? Pero ¿dónde están las oficinas que prometían lo que le acabo de mencionar? ¿Y qué están haciendo? ¿Qué están diciendo? Esos son parte de los falsos defensores. Faltan más, que vamos a conocer más adelante con estas declaraciones de Rafa Rosario. Entonces ahora vamos a escuchar los audios 4 y 5. Pongan mucha atención. Como había indicado, que los gerentes, y este es el 5º audio, que los gerentes parecía que leían el mismo libreto, porque entonces resultó ser, de acuerdo a la doctora Perdomo, que era el contacto del pastor Crisani, que ellos habían cogido sí un cursillo para pagarle a la familia Rosario y que en 20 días serían multimillonarios. Entonces el doctor le pidió a Crisani que llamara a la señora Perdomo para que la señora Perdomo le dijera si iban a pagar o no esa tarde. Entonces la doctora Perdomo verificaba en las computadoras del Banco de la Reserva para verificar si se iba a efectuar el desembolso y ella le pudiera decir si podían ir, y ella le decía que no, que las computadoras no reflejaban pago alguno. Ella, la doctora Perdomo, habló con el pastor Crisani en speaker, como decimos nosotros, en altavoz. Y la doctora Denis Jiménez y mi propia hermana Rosario Rosario la escucharon cuando ella habló de la fortuna de la familia Rosario. Y más adelante, supuestamente, ya casi el pago ahí, una dama gerente del Banco de la Reserva de Santiago, amiga de Chanchi, nos pidió copia de nuestros pasaportes para cuando comenzara el pago. Nosotros íbamos a ir a donde ella para ser de los primeros en cobrar. Por lo cual yo le permití que me le sacaran copia a mi pasaporte y se le envió a su correo electrónico. Luego más adelante nos reunimos en el partido, cerca de la UAS. Y en esa reunión se nos notificó que el gobierno de Danilo Medina había prestado nuestra fortuna a unas islas. Lo cierto es que sí había negociaciones con el presidente del Senado, Páez Pérez, y el doctor y la vieja comisión, para tratar de lograr que se efectuara el pago. Inclusive,
Un día arrancaron para unos condominios y a mí me enviaron junto con ellos por equivocación, donde estaban el Ahmed Hilario Amparo y el difunto William Rosario y el doctor Puerto Real. Ese era el condominio en donde vivía Pared Pérez. El propio Miguel Aquino, el Ahmed, me confesó a mí que habían llegado 13.5 trillones de euros y que él tenía fecha, día y hora de la llegada de cada uno de esos montos, gracias a familiares nuestros dentro del banco que le daban a él los montos y las cantidades cada vez que llegaban. Es importante destacar, y para hacer justicia, el día que se hizo el recibimiento apoteósico a Julio Ángel de Rosario, motivado porque él había dicho que al otro día de llegar a República Dominicana iban a pagar. Fue un acontecimiento apoteósico, debido a que el licenciado Giovanni Rodríguez, ya fallecido, le había dicho a Julio Ángel que era el encargado bancario y que al otro día de él llegar, la familia Rosario cobraría. Eso nos enteramos cuando el doctor Puerto Real, al otro día de la llegada de Julio Ángel, hizo una reunión secreta entre abogados y unos pocos miembros de la Central del Derecho, en donde el doctor confrontó a Julio Ángel del Rosario y le cuestionó por qué él había dicho públicamente que a su llegada al otro día la familia Rosario cobraría. Y Julio Ángel del Rosario le contestó al doctor que fue que el representante bancario le había dicho a él. El doctor le preguntó: ¿de quién tú hablas? Y Julio Ángel de Rosario le dijo: él está aquí en esta reunión. Y el doctor Puerto Real le pidió que lo señalara. Y Julio Ángel señaló al licenciado Giovanni Rodríguez, hoy difunto. ¿De dónde sacó el licenciado Giovanni Rodríguez que la llegada de Julio Ángel de Rosario cobraríamos? Todo indica que la fuente fue el contacto de la torre del pastor Miguel Ángel Luciano, asesora del presidente de la Reserva, Simón Lizardo. Ya yo dije en la introducción de que Elín Rosario corroboró delante de todos los abogados del Frente Nacional Rosario que sí era cierto que el contacto del pastor era un familiar de él y que ella se reunía periódicamente con este pastor. La pregunta que hay que hacerse es: ¿para qué esta dama se reúne tan a menudo con este pastor? Cada uno haga sus propias conclusiones. Bueno, aunque Lynn corroboró delante del licenciado Claudio, la licenciada Lourdes, el licenciado Lebrón Alba, la asistencia de ese contacto del Banco de la Reserva, como yo, Rafael Rosario, me di cuenta y me di por enterado de este mismo hecho. Pues, como yo había dicho anteriormente, yo me había mudado para el pueblo de Bonao. Y hubieron como 40 o 50 ocasiones en que el propio pastor Miguel Ángel Luciano me buscaba a mí en el negocio llamado El Típico, en la entrada de Bonao, y me buscaban a mí y me llevaban a la Central del Derecho. Había una panadería en Bonao, en la carretera que conducía a la capital, en donde siempre, todos y cada uno de los viajes, de los 40 o 50 viajes que dimos, que me llevaban ellos, que eso nosotros le decimos que me daban pon, ustedes le dicen bola. En esa panadería desaparecía el pastor Miguel Ángel Luciano, y era que él cambiaba de mula y lo recogía el presidente de la Comisión Especial de la familia Rosario, el difunto William Rosario. De ahí que toda la comisión de familia estuviera esperando pago, al igual que toda la Central del Derecho, simultáneamente en un centro comercial de la capital, mientras que nosotros esperábamos en el mismo pago en la Central del Derecho, o acuartelados en el local de los senadores, o cerca de la Avenida España, o en una cancha. Yo vi con mis propios ojos a esa vieja comisión, más de 23 personas, entre ellos damas y caballeros,
todos elegantemente vestidos, que pernoctaban al igual que nosotros esperando el pago, a la misma vez, y terminaban vestidos y alborotados, como se dice, sin un pago. Claro, volvía a salir a escena el pastor Crisani, y cada tarde llamaba a su contacto de la torre para confirmar que si se iba a pagar o no. Y ella, la doctora Perdomo, el contacto del licenciado Crisani, informaba que el monitor del Banreserva no se reflejaba pago alguno. Vamos a continuar con un sexto audio. Audio número 6. Ya yo había indicado en el audio anterior que la doctora Perdomo volvía a informarle a la familia que ese día no iba a haber pago, que el monitor del Banreserva no reflejaba pago alguno. ¿Cuál era el común denominador que mantenía a la vieja comisión y a la central del derecho con el rumor de pago cada día? Pues precisamente el mismo pastor de Santiago, Miguel Ángel Luciano. Pues cuando nosotros arrancamos de la panadería de Bonao hacia la capital sin el pastor, solo quedábamos en la guagua el nombrado cónsul de Boston, el doctor Ramón Antonio Cruz, y el entonces regidor Félix Reyes. Ambos me confirmaron a mí la existencia de ese contacto, y además el hecho de que ellos, Miguel Ángel Luciano, el cónsul y el regidor, le habían regalado a esta muchacha lo que ustedes le llaman un teléfono maquito, que cuando ella les daba las informaciones que obtenía de la propia oficina del presidente del Banco de la Reserva, Simón Lizardo, a su vez llamaba al pastor de Santiago y le daba la información directamente desde la torre del Banreserva. Pero utilizaba ese teléfono que se llamaba maquito para que su conversación no fuera escuchada, porque se pensaba que todas las conversaciones estaban siendo interceptadas telefónicamente. Y eso se comprobó porque miembros de la Central de Derecho hicieron una investigación y lograron inclusive obtener fotos de 2 agentes de la Policía Nacional responsables del espionaje a los miembros de la Central del Derecho. Y yo también vi las fotos con mis propios ojos. También ese equipo del pastor le había prometido a ese contacto de la torre, luego de que la familia Rosario cobrara su herencia, regalarle una jipeta y algo más. Lo mismo había prometido el pastor Crisani a la doctora Perdomo, en gratitud a la información que ella diariamente daba al pastor directamente desde la torre del Banreserva. Estando yo en la oficina, llegaron miembros de la vieja comisión, muy molestos con el doctor. Le exigieron que querían seguridad de que el dinero realmente había llegado al país y que todo no fuera una burla. Cuando ellos llegaron, ellos me ordenaron que yo me saliera de la oficina porque no querían que yo me enterara de lo que ellos iban a hablar. Y el doctor Johnny Portorreal Reyes les dijo que a mí nadie me iba a sacar de su oficina y que permanecía allí, cosa que hice. Con exactitud, no veo cuántas cantidades de miembros habían ido ese día. No me recuerdo, quizás fueron como 12. Entre ellos el difunto William, el Ahmed, Miguel Aquino, Hilario Amparo, entre otros. Fue una reunión acalorada donde hubo gritos y amenazas. Si el doctor Portorreal no les probaba a la vieja comisión en dónde estaba el dinero que había llegado al país, se iba a formar el caos. Entonces el doctor Portorreal accedió a enviar algunos miembros, pero ellos querían que fueran 6 miembros. Lo que el doctor Portorreal les dijo que la última vez que fueron en masa a la torre del Banreserva se llamó la seguridad del banco y eso todo fue un caos. Que Portorreal aceptaba enviar 3 de ellos a cambio de 6, donde el contacto del doctor dentro del Banreserva en la oficina central lo iba a recibir. Entonces 3 fueron.
Elamed, Miguel Aquino, William Rosario, que en paz descanse, y también fue Hilario Amparo. Recuerdo que mientras ellos fueron juntos al doctor al banco, para corroborar que si era cierto o no que el dinero estaba en el Banreserva, yo permanecí en la oficina. No pasó una hora cuando todos regresaron contentos. Familia Rosario, honorable juez, familia Rosario, juzguen ustedes mismos. Días después regresaron nuevamente los mismos miembros de la vieja comisión, debido a que se formó una pelea entre la directiva de la vieja comisión, porque la MED, siendo vicepresidente del viejo Consejo de Familia, no fue incluido en un acuerdo legal firmado por ellos con el presidente del Senado, Páez Pérez. Al entrar a la oficina le volvieron a pedir al doctor Puerto Real que yo me saliera por el tema que iban a discutir. Y nuevamente el doctor les dijo que esa era su oficina y no la de ellos. Y que yo, Rafael Rosario, permanecería en la reunión. Yo vi con mis propios ojos cómo se generó dicha reunión, en donde se ofrecieron hasta golpes, pero la sangre no llegó al río. Cuando el doctor llamó a Miguelina Gómez y le pidió que hiciera un contrato nuevo, pero que añadiera a la MED Miguel Aquino, cosa que la licenciada Gómez hizo, y yo vi con mis propios ojos cuando el AMED firmó el nuevo contrato, que era un acuerdo con el presidente del Senado, y el AMED quedó satisfecho, porque él estuvo muy molesto porque en el primer acuerdo él no estaba incluido. Ahí fue así, y ahí fue como había dicho yo al principio, que otro día después todos fueron a un apartamento propiedad de Páez Pérez, a la capital, a reunirse con él y a entregarle los contratos firmados. Yo estuve presente cuando ellos todos llegaron al parking del condominio y el propio chofer del doctor Puerto Real me dijo que ese era el condominio de Páez Pérez.